Elizabeth Mergo, Ani Elizabeth Mergo, ¿quién es? Nací en la ciudad de Bucaramanga, hija de un señor de 51 años y una mujer de 19 años. Así es, mis amores, esos eran mis padres, José Olinto Merchán, Ana Gómez. Y pues bueno, me place contarles esta historia de parte de lo que es mi vida el día de hoy en este videíto. Nací en ese hogar, mi papá tenía 13 hijos ya, cuando llegué yo fui su hija número 14, la petunia, la raspita, la pega, la ñapa, como decimos aquí en Bucaramanga, en Santander. Mi mamá tenía 2 hijos, nací en un hogar disfuncional, pues mi papá ya venía de tener hogares anteriores, 2 hogares que conozca yo. ¿Dónde están mis hermanos mayores que se pueden decir? Ahí pues crecí bien. Yo qué recuerdos tengo de la infancia. Mis papás pues vivían juntos a pesar de sus problemas porque sí era un hogar con bastante conflicto, pero a pesar de todo pues éramos felices como niños, no nos faltaba la comida, trataban pues de darnos lo que ellos podían económicamente. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia hasta los 5 años de edad. Las navidades eran felices. Mi papá compartía con mis hermanos mayores, mi mamá con mi hermana mayor. Luego de ahí, a los 5 años, ya empiezo yo a tener una dificultad en la salud, que es lo que muchos me preguntan. Elizabeth, ¿qué era lo que te pasaba de niña que tú dices que Dios te sanó? Bueno, mis amores, yo recuerdo que tenía 5 añitos, 4 años para 5 años, y estaba viendo un programa infantil, Dragon Ball Z, me acuerdo tanto, el de la nubecita que se montaba y el pequeñito, ¿no? No era el grande, no, sino el pequeñito en esa época. Pues estoy hablando, imagínense, de hace 28 años, lo cual estaba viendo televisión, mis papás tenían la clínica de calzado y ellos estaban pintando unos bolsos. Y en lo que yo tengo así memoria, yo le digo a mi papá, papá, quiero para las 11. Mi papá siempre acostumbraba a darnos para las 11. Y él me dice, le dice a mi mamá, mija, vaya, saque de la billetera y dele para las 11 a los niños. En ese momento se me apagó la luz. ¡Pum! Quedé totalmente en oscuras. No veía nada. Literalmente, mis amores, no veía nada. Y yo empecé a decirle a mi papá, papi, no veo. Papi, no veo. Pues ellos no me ponían cuidado, pues porque eso nunca había sucedido. Papi, no veo. Entonces mi papá dice, ¿qué es lo que usted habla? Escucho que él me dice, ¿qué es lo que usted habla? Yo que no veo. De un momento a otro siento como el aire en la cara. Supongo que era la mano de mi papá haciéndome así para ver si yo veía, cuando en ese momento mi papá le dice a mi mamá, mija, la niña no ve, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quedé sin conocimiento porque no me acuerdo de más. Eso que les estoy contando es de lo que yo me acuerdo siendo niña. Fue un momento fuerte en mi vida, la verdad que sí, que marcó mucho mi infancia, lo cual ya cuando yo entro en sí, mis papás me cuentan que ellos iban en el taxi, mi papá cogió la moto acelerado, déjenme pasar, me montaron en un carro. Cuando yo ya iba en el taxi, literalmente quedé sin razón. Mi papá dice que yo me desmayé, me puse moradita, moradita, que ya él por más que hacía me daba respiración boca a boca, yo no reaccionaba. O sea, yo me estaba ahogando con la lengua porque obviamente me dio un ataque de epilepsia. Y ahí recuerdo ya, cuando yo entré en sí, los médicos, pues fue un tiempo muy duro, me aplicaban antibióticos, dolía muchísimo, pues yo era una niña de 4 años para 5 años y me dolía mucho, yo no quería ver nada de médicos. Yo ahí era donde yo le decía a las doctoras, China, quítese de aquí, no, 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 yo no quiero nada, quítese de aquí, eso me va a doler, mami, eso me va a doler, no quiero, no quiero. Y ahí es donde empezamos consecutivamente, mis amores, pues a mirar lo de mi salud, porque eso pasó repetitivamente varias veces, donde los médicos me hacían exámenes
y no encontraban absolutamente nada. O sea, decían, la niña no se le ve nada, no sabemos por qué a la niña le pasa esto. Y así fue, mis amores, como donde mi papá y mi mamá me contaron que él llegó una noche de rodillas y oraron, y él le dijo a Dios, si tú me sanas a mi hija, yo me entrego a ti. Dejo las mujeres, dejo el trago, dejo el cigarrillo. Después de eso, ellos me llevan a una iglesia. Yo recuerdo que yo no quería entrar a esa iglesia, que yo no quería entrar. Siendo una niña, algo me sacaba de ahí. Después, el pastor, el encargado ese día del servicio, oró por mí, me impuso las manos, oró por mí. Y en el momento en el que él ora por mí, mis amores, y la gloria sea para Dios, no voy a decir el nombre porque pues la gloria se la lleva a Dios porque fue el que me sanó. Cuando él dice, las sueltas en el nombre de Jesús, yo recuerdo que yo vomité, literalmente vomité lentejas, carne, frijoles, arroz, cosas que ni en la clínica me habían dado. Y a la primera persona que yo miré fue a mi papá y le dije, papi, papi, y lo abracé. Y mi papá se puso ese día a llorar, mi mamá lloraba. Y desde ese día, mis amores, siempre he dicho, y aquí voy a hacer un paréntesis antes de seguir con mi vida, con la historia de mi vida, es que la fe es algo muy importante en el ser humano, sobre todo cuando se está siendo probado en la salud. Yo recuerdo que al siguiente día de que Dios me sanó a mí, mi mamá me dice, hija, ¿te vas a tomar las pastillas? Y yo llego y le digo, no, mamá, porque papito Dios ya me sanó. Una butaca de madera forrada en cuero, me subí, bajé las pastillas de la nevera y las boté. Hasta el son de hoy, mis amores, no las he vuelto a ver hasta el son de hoy. Dios cuando hace algo lo hace bien, es médico por excelencia. Él me sana, mi papá tiene un cambio significativo en su vida, ya era más dedicado a su familia, ya estábamos más unidos con mi mamá, mis hermanos. Mi papá pues dejó a sus otras 2 mujeres y se dedicó a su hogar. Ahí continúa mi vida por cosas de la vida. Vamos a darnos un salto a los 7 años. Aquí sí quiero hacer un paréntesis porque hubo un conflicto en ese momento en con quién te quieres quedar, con mamá, con papá. Y eso, mis amores, es algo muy traumático para un niño o una niña. ¿Por qué? Porque sus 2 columnas fuertes, que es papá y mamá, se separan. Y vea, yo no sabía para dónde coger, porque a los 2 los amaba, porque los 2 eran esa fortaleza. Y para todo niño es así. Por eso yo dije, nunca quiero ver a mi hija. Una de las cosas que nunca he permitido y no hemos permitido con el papá de Sara Valeria es tenerla en un bienestar diciendo, ¿te quedas con tu papá o te quedas conmigo? Siempre apenas tomamos la decisión de no vivir juntos fue eso, seamos amigos, brindémonos una amistad por el bien de la niña que no tiene la culpa de nada. Y mi hija hasta el momento, mis amores, hasta el son de hoy ha visto una amistad entre los 2 y siempre hemos estado ahí para ella. ¿Por qué hice este paréntesis? Porque quiero aprovechar para que los papás que estén pasando por esta situación vean ya lo que pasó entre los 2 adultos. Pero hay que buscar el bienestar del menor, la estabilidad del menor y pese a las circunstancias siempre estar ahí para él, presente, en sus cumpleaños, en su grado, en su salud, en absolutamente todo de lo más sano posible. Empecé a escoger con quién me quería ir y ellos con su pelea, que hable mal de su mamá, no, que hable mal de su papá, que se va a quedar conmigo, dígale a la doctora, dígale a la psicóloga que usted prefiere a su papá, háblele mal de su mamá, diga que usted veía esto, cosas que yo no veía, mis amores. Fue muy duro, yo quería un poco estar con mi mamá, pero estaba con mi mamá y extrañaba a mi papá. Un día recuerdo tanto que me volé, cogí un bus, me fui para donde mi mamá estaba y a las 9, 10 de la noche mi mamá me regaña, coge un bus y me lleva para donde mi papá. Me
me llevó para donde mi papá y yo llegué y mi papá me corrigió esa noche. Que no, que, o sea, como castigo de corregirme, que no, que yo que había ido, mis amores, era una niña. Y ellos como papá no entendieron que yo quería estar con los dos, o sea, era muy difícil. O sea, yo era una niña y en mi cabecita no cabían tantas cosas y en mis emociones, en lo que yo tenía roto acá adentro, cómo explicarle a ellos que quería estar con los dos al mismo tiempo. O sea, que sentía que si mi mamá se iba, me sentía que el mundo se me acababa, y igual si me alejaba de mi papá, el mundo se me acababa. Entonces, esto es un punto muy esencial por los cuales yo creo este contenido, estoy contando porque sé que puedo librar a muchos niños y a muchas niñas de vivir esto que yo pasé. Al sus padres ver mi historia y escucharla, dicen vamos a manejar esto con más cautela, con más sabiduría, para que los niños, mis amores, nuestros hijos, pues no crezcan con esas cosas, mucho menos de hablarle mal al papá de la mamá y a la mamá del papá. No, hombre, eso no se hace, o sea, jamás y nunca. Eso es algo que para mí es regla de oro. Los papás, la autoridad se respeta, la imagen del otro se respeta. Es difícil, sí, es difícil, pero es que si él es una pero es que si ella es una, ¿cómo le voy a tapar eso a mi hijo? No, hay que hacerlo por el bien de su cabecita, de sus emociones, de que crezcan fuertes. Ahora sí, continuemos con el video. A mis 7 años ya éramos una familia con la presencia de Dios en nuestro hogar. Muchas cosas habían cambiado, muchas cosas habían dado otro giro. Era una niña muy feliz y de un momento a otro hubo un quiebre por cosas de la vida que desconozco, mis amores, que al presente, a la fecha de hoy, yo no puedo juzgar porque era una niña y no sé a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Mis papás se separaron. Momento a otro mi mamá le dice a mi papá, no quiero más, me voy, me alejo, no quiero vivir más, me separo. Y yo me voy para el colegio, aunque ya después, antes de los 5 años, presenciamos lo que fue maltrato, peleas de ellos dos, antes de que mi papá hiciera el cambio, ¿no? Pero ya ahí mi papá había cambiado. Y ya se tenía, pero de puertas para adentro en la habitación, ellos dos como pareja, mis amores, no sé qué pasaría. Mi mamá arregla maletas, prepara su trasteo para irse, y yo me fui para el colegio esa mañana con mi hermano. Cuando yo llego a mediodía, 11:30, que salíamos los de primaria, mi mamá me dice, Ani, nos vamos, súbase al camión que ya está su maleta. Mi papá estaba en un mueble rosado de flores y mi papá dice, chao hija, y yo le digo, no, yo me quedo con mi papá, yo no me quiero ir. Ese momento, mis amores, mi mamá me dice, una niña no debe quedarse con el papá, una niña debe estar con su mamá. Y yo le dije, no, yo me quedo con mi papá. Yo era muy berrinchuda, muy llorona, entonces empecé a llorarles que no, que yo me quedaba con mi papá. Y mi mamá dice, bueno, le dice a mi papá, Olinto, ¿qué vamos a hacer? Mi papá le dice, deje la niña conmigo, a ella no le va a pasar nada, yo la voy a cuidar. Entonces mi mamá ya parada en su línea, tomando su decisión, dijo, me voy. Se subió al camión y se fue. Yo recuerdo, mis amores, que yo lloraba, lloré muchísimo. Fue un cambio drástico para mí el saber que pues ya no tenía a mi mamá y mi papá juntos, que mal o bien, pese a los problemas, circunstancias y todo, siempre estaban juntos, ¿sí? Siempre había estado mi papá y mi mamá. Y nuevamente se quiebra eso dentro de mí, un suceso fuerte nuevamente en mi vida, lo cual empecé pues ya a estar con mi papá estaba pendiente de las cosas, yo iba al colegio, llegaba a la casa, no era igual, pues obviamente un papá no va a dar a una niña los mismos cuidados que va a dar una mamá, eso es de ahí. No hay nada como el amor de mamá y lo femenino que se brinda en un hogar, ¿no? Ese seno que cobija el hogar es lo que brinda una mujer.
Mi papá se puso a tomar, dedicado al licor. Mi papá le dio duro. Mi papá bajó de peso. Escuchaba la canción de Por tu maldito amor de Vicente Fernández y eso era Chente para arriba y Chente para abajo, Darío Gómez, Diomedes Díaz. Y pues ahí es donde nace el amor por la música, Elizabeth Mergo, lo que son esos cantantes antiguos, Alcia Costa, Palito Ortega, los Visconti. En ese tiempo eran los discos, mis amores, negros, así que se ponían y se alzaba la palanquita para poner. Y pues ahí es donde se crea todo eso de la música y me dicen, cuche, ¿usted de dónde se sabe tantas canciones viejas? Porque usted se las canta y literal, mis amores, todas me las sé de memoria. O sea, usted me la puede poner ahorita y yo se la canto sin leer, sin mirar, porque pues en esa época yo acompañé, yo fui la amiga que acompañé a mi papá en sus penas, en sus delirios amorosos, dándose cuenta de que su hogar se había quebrado, de que pues él había buscado de Dios, pero a Dios no le plació que ese hogar continuara, que ese hogar siguiera. Las cosas se dañaron, el enemigo vino y hizo de las suyas también. Por cosas, mis amores, porque todo tiene sus consecuencias, pues él había cometido muchos errores con mi mamá en el pasado y pues para mi mamá fue muy difícil continuar, porque después de que una mujer se cansa, no hay poder humano, mi hermano, que la haga mirar atrás. Así continuó mi vida y el día menos pensado nosotros teníamos una perrita que se llamaba Niña, era una perrita blanca que mi papá cuidaba como mejor dicho. En ese tiempo la raza era una de las cosas más finas, esa perrita le había valido un montón de plata a mis papás y mi papá la cuidaba mucho cuando estaban los días de su regla. No la deje salir a la calle. Yo recuerdo que ese día, eso fue algo tremendo también, este episodio que les voy a contar. Mi papá era un sábado, se fue a beber, se fue a tomar con unos amigos y antes de salir, porque él me había comprado un Polystation, Mario Bros en ese tiempo, para que yo me quedara dentro de la casa, él cerraba la puerta y decía, no me vaya a salir, usted no me sale de la casa. Bueno, el todo es que yo no me salí de la casa, mis amores. Y la perrita en esos días estaba en su regla. Y él me dice, cuidaditico me abre la puerta, porque usted me abre la puerta y la perra se va a salir. Y si la perra se sale, le doy en la jeta. Así literalmente, o sea, no les voy a pintar de que te corrijo, no, le doy en la jeta. Mis amores, solo Dios sabe que yo no abrí la puerta, pero ajá, ¿cómo se hace? Mi papá llegó, claro, todo tomado en la madrugada y empezó a gritar, niña, como se llamaba la perra, niña, ¿dónde está niña? Entonces yo estaba dormida y mi papá estaba muy tomado, pero muy tomado. Niña, ¿dónde está niña? Entonces yo me paré, yo le dije, no encuentra la perra, usted me abrió la puerta. Y mi papá, mis amores, venía de un hogar maltratador y pues él era en ese sentido era machista. No les voy a tapar ni les voy a pintar al papá ejemplar, ¿no? Mi papá tenía sus falencias, sus errores, sus heridas de infancia. No había tenido una infancia fácil tampoco y pues uno da de lo que tiene en el corazón. Ese día mi papá se quitó la correa de cuero que tenía y me ha sabido dar una tanda, como se dice aquí en Santander, pero una tanda que me reventó las piernas en medio de su borrachera porque la perra se había salido. Habían unos escombros en el patio y la perra, por miedo a que él le fuera a pegar, se escondió y la perra no salió. Pero mi papá no supo eso. Y mi papá me pegaba y los vecinos escucharon. Al día siguiente, pues yo me acosté llorando, porque él me hizo meterme a bañar para que no me salieran morados pronunciados en las piernas, que no se notaran, no. Iba y se me mete a la regadera. Y pues mis amores, yo siendo una niña, pues fui y me metí a bañar y me acosté a dormir en cuquitos y envuelta en la toalla me quedé dormida. Al día siguiente me levantaron unos golpes en la puerta. Mi papá ya se había ido a trabajar. Cuando yo dije, ¿quién es? Porque él no me dejaba abrirle la puerta a nadie. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, abran la puerta. Y aquí es como les voy a contar cómo la cuche terminó en el bienestar familiar. Entonces siguieron tocando y yo dije, ¿quién es? Es que mi papá no me deja abrir la puerta. Y una vecina dijo, mamita, abra que es la policía.
Cuando ellos dicen eso, pues yo abro, porque obviamente era la vecina de confianza, que era muy amiga de mi papá, y yo abro. Y sí, era la ley de menores, y me dijeron, tienes que acompañarnos. Me hicieron subir al carro de ellos, y ahí me llevaron al bienestar, mis amores. No me dejaron ver más por mi papá, por maltrato infantil. Me separaron de mi papá. Duré un tiempo allá pues yo estudiaba y todo. Y ahí es donde inician muchas cosas. De ahí para adelante es donde inician muchas cosas que marcaron mi vida y es lo que traen resultados ahorita en la adultez. Ya cuando crezco, cuando tengo mi primera relación con el papá de mi hija Sara, mi matrimonio, porque fui casada, en el bienestar familiar, ahí es donde se marcó toda la diferencia. Yo recuerdo que duré un tiempo largo. Ahí estudiaba, estaba la madre sustituta y yo era una niña, mis amores, que no recibía visitas, no sabía qué había pasado con mis papás. Pues a los otros niños, tías, abuelos, familiares iban a visitarlos, a mí no. Hasta que un día llegaron unos papás que iban a adoptar unos niños. Y yo recuerdo que eso de que uno es niño y uno cree, o sea, uno hace que no está poniendo cuidado, pero uno de niño está escuchando lo que hablan los adultos. Aquí es donde nace el amor de Elizabeth Mergo por los niños, por tratar bien al infante. Es donde siempre he dicho que a un niño se le queda absolutamente todo, porque sea bueno o sea malo, si usted le dice palabras negativas, a él se le van a quedar. Si usted le dice palabras positivas de que va a lograr grandes cosas, también se le van a quedar. Llegaron los papás y miraron a todos los niños y yo estaba jugando en el parque. No recuerdo, con un carrito, con algo, pero estaba escuchando atentamente lo que la madre sustituta decía de cada niño. Hasta que la mamá, o sea, hasta que la mujer, la parejita que iba a adoptar, la mujer dice, bueno, y esa niña que está ahí me señala, y yo me hago la que no es conmigo, jugando con el carrito. Y la madre sustituta dice, yo no sé, esa niña no aparece, ni la mamá ni el papá. Eso no la han venido a reclamar, pero pregúntenle a la psicóloga, a ver qué les dice de ella. Mis amores, yo solté el carrito con el juguete que estaba ahí, me fui para el baño, me puse a llorar y por medio de una ventanita que tenía ese baño le dije a Dios, no me des hijos, nunca me vayas a dar hijos. Yo no quiero que mis hijos crezcan en un hogar así, sin papá o sin mamá. Se lo pido, por favor, no quiero hijos. O sea, se lo decía desde lo más profundo de mi alma. Dios no me deja mentir, así fue. Bueno, llegado el caso, la parejita me iba a adoptar. Me iban a llevar para otro país. O sea, que hoy no estaría aquí Elizabeth Mergo contándole esta historia. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó para que no se llevaran a la cuche para otro lado? Para que nos la dejaran aquí en Colombia. Mi tía, una de mis tías muy allegadas, llamó a mi mamá y le había dicho, Ana, llegue rápido porque a la niña la van a dar a adopción porque no se la entregan al papá. Y en esa época, ese año, había una ley que se lo entregaban era solo al papá o a la mamá. No es como ahorita que a la tía, que a la nona, no. Era al papá o a la mamá. Entonces que mi mamá, mis amores, yo no sé cómo le tocó a esa mujer, se vino corriendo a reclamarme porque, ajá, si me daban en adopción, pues obviamente después no iban a saber de mí nada, porque eso cambian apellidos, todo, y una de las reglas que tienen es que no se da información en dónde quedó el niño o la niña, en qué familia o en qué ciudad, en qué país había quedado. Lo cual, listo, así pasó cuando mi mamá llegó y me sacó. Uy, me salvaron, me libraron de ser adoptada, mis amores. Ahí me fui a vivir con mi mamá, que es donde ustedes conocen ya la historia, que desde niña trabajo. Con mi mamá nos tocó una situación muy, muy dura. Vivimos lo que es pues parte del abuso, que no voy a entrar a profundizar en eso. Parte de abuso, y doy gracias a Dios por esa época porque aprendí a valorar la comida,
Aprendí a dar gracias, así sea por un arroz con huevo, que es lo más rico que hay, arroz a la girasol. Luego aprendí a vender agujas, bolsas, películas, chancletas, puerta a puerta, yogures. Las personitas que me conocen saben que desde niña la he guerreado, me ha gustado trabajar, no ha sido para mí. Vea que Elizabeth Mergo les diga a ustedes, no, es que ha sido terrible. A mí me ha tocado trabajar desde niña. Ay, no, terrible. No, no, hombre, a mí me ha gustado. Me ha gustado todo lo que he hecho en mi vida, me ha gustado vender agujas, me ha gustado vender bolsas de aseo, me ha gustado vender películas, me ha gustado vender zapatos, chancletas, yogures, eso yo a todo le veía negocio, porque el hambre me llevó a eso, el hambre me llevó a decir, no hombre, yo no voy a volver a aguantar hambre. O sea, aquí el que trabaja, dice que el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Le dije, yo sí voy a trabajar para que no me falte la comidita en mi casa. Y ahí, mis amores, conocí lo que fue el trabajo, viene esa parte pues del abuso y cosas así que pues vivimos con mi mamá, que fueron muy dolorosas, y tomé la decisión de volver con mi papá. Volví a vivir con mi papá, ahí es donde ya yo les digo que pues la parte de mi preadolescencia viví con mi papá, lo cual pues estaba con la ausencia de una madre y pues el estar con mi papá no significaba que tampoco fuera a vivir abusos. Mis amores, los hijos requieren mucha atención, pues en mi caso como niña, cuando los papás se separan, uno requiere mucha atención y pues yo sé que cuando la relación se acaba, pues cada quien tira por su lado y se piensan en otras prioridades y los afectados pues son los hijos. En este caso pues tuve que vivir abusos, aún viviendo con mi papá, de vecinas, vecinos, tíos, familiares, que bueno, Dios no deja mentir, saltamos ese paso también, pero para que sepan que con mi papá pues tampoco me libré de eso. Mi papá muy respetuoso, mi papá un hombre que me protegía mucho, sí, como papá me respetó, nunca tuve yo queja en cuanto a que mi papá me faltara el respeto, jamás y nunca. Pero sí que cuando él salía a bailar con sus amiguitas, porque era muy mujeriego, ajá, dio meazo, un vicentazo, pues obviamente me dejaban a cargo de personas, terceras personas, pues que no me cuidaban como deben cuidar los padres a sus hijos. De ahí tuve que enfrentar cosas que aquí es donde si alguno de mis compañeros ve esto, vea, yo era la niña más piojosa del salón. Mis amores, vea, a mí me bajaba así por cabello 10 piojos. Y yo sé que si hay uno de ellos mirando este video va a decir, es verdad, Ani no está diciendo mentiras. Mi camisa era amarilla, pues porque obviamente mi papá me daba la comida, me pagaba el colegio, me llevaba al colegio, pero como tal en cuidados de higiene, un papá le falta mucho para eso. Entonces la camisa era amarilla, el dobladillo de la falda era suelto, sin planchar la falda. Y pues bueno, pero ¿usted por qué no se limpiaba la cabeza? Sí, yo me la limpiaba, me sacaba hasta 400 piojos diarios, porque los contaba, sí, los contaba. Yo vivía traumatizada, me caían así, yo llegaba al colegio, igual me seguían caminando. El uniforme, era una niña muy dejada, que mis compañeros me decían. Todos, pues obviamente, mis amores, mire, literal. Yo me sentaba en esta silla y todos, ¡prum!, hacia los lados. Donde yo me hiciera, todos se alejaban de mí. Literal. Y había una amiguita que se llamaba Diana, compañera, me decía, niña, lávese la cabeza, es que tiene muchos piojos, mire, se le caen en la camisa. Y yo ya me había lavado la cabeza, mis amores, yo todos los días me pasaba el peine, pero es que era algo impresionante. O sea, era tanto el abandono, qué sé yo, el descuido, o sea, no sé cómo llamarle a eso. Tuve que enfrentar esas cosas para trabajos en grupo. Obviamente, pues no me concentraba en el estudio como debía. Habían profesoras, mis amores, y aquí sí voy a hacer un énfasis o un entre paréntesis para hablar de los maestros, de las profesoras. Había una profesora que voy a nombrarla, Edilma Duarte. Ella fue mi ángel. Esa profesora era empática, me entendía. Ella yo creo que ya no se imagina, pero todavía la adoro, la amo, la quiero. Quisiera que la vida me la pusiera en el camino para darle un fuerte abrazo y decirle, profesora, gracias por lo que hizo en esa niña en esa época, porque vi mucho amor en ella. Pero había otra de biología
que no la voy a nombrar porque para qué, ya la perdoné. Pero Dios mío, me miraba horrible, me miraba con un odio, me calificaba mal, o sea, ella me miraba como si la culpa fuera mía de mi falta de higiene personal, de mi descuido, pero nunca como profesora dijo, oye, Ani, sus papás viven juntos, oye, Ani, ¿tú por qué vienes sin peinarte? Ani, ¿por qué vienes así? ¿Por qué sí? O sea, bueno, ¿y en dónde estuvo su mamá en esta época, Elizabeth? Mi mamá por problemas con mi papá le tocó irse para otro lado a trabajar. Ella mandaba su mensualidad, pero le tocó alejarse de nosotros un tiempo y pues yo quería estar con mi papá pues por todo lo que había pasado en esa época. Entonces viví eso de esa forma, me decían no tiene mamá, no tiene mamá, mis amores. Fue un momento muy fuerte en mi vida, en donde no se los voy a negar, no quise a mi mamá, no la quise, crecí con ese vacío, viviendo también pues cosas con mi papá, porque pues mi papá era un hombre mayor, me hacían bullying, me decían, ay, tienes un papá abuelo gomelo, porque mi papá tenía una Harley amarilla con mechitas a los lados, ay, tienes un papá que es un abuelo gomelo, y ahí es donde yo les cuento a ustedes, mis amores, mi papá una vez escuchó eso saliendo del colegio, él siempre iba a recogerme, y él escuchó que mis abuelitos, mis compañeros me decían, ay, tiene un abuelo gomelo, un papá abuelo gomelo. Mi papá no me volvió a llevar, empezó a pagarme transporte. Y un día le dije yo, papi, ¿tú por qué no me recoges en el colegio? Yo quiero que tú me lleves y me recojas. Y él me dijo, ¿no te importa, hija, que te digan que es que tienes un papá abuelo gomelo? Y yo le dije, no, papá, yo a ti te amo y soy feliz en que tú me lleves. A mí no me importa lo que me digan mis compañeros. Eso sí, Elizabeth Mergo nunca ha pensado en el qué dirán. Ha pensado en... me ha importado lo que piensen o digan los demás de mí. Siempre he tenido claro eso, que uno debe ser auténtico, que la vida es una sola y que uno tiene que ser uno. Transparente, gústele a quien le guste, lo importante es ser uno. No vivir con máscaras ni tapujos, no, porque ¿para qué? Si esa es la esencia de cada persona. Esa fase, luego con el tiempo, mis amores, aparece mi mamá y ya eso se lo sigo contando en el próximo video, porque pues ya se hizo largo pero ahí voy a ir contándoles la parte de la infancia de Elizabeth Mergo. Espero no se lo pierdan, porque después de que yo les cuente mi historia, mis amores, vienen muchas cosas lindas para Elizabeth Mergo y sus seguidores. Quiero estar más en contacto con ustedes, ya que todo esto me ha llevado a estudiar los quiebres del ser humano, a estudiar las heridas de la infancia, los apegos emocionales, y tengo mucho para compartir con ustedes en forma de gratitud con Dios por todo lo que ha hecho con mi vida. Que sí que, escucha mis amores, ahí les dejo.